Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Este es su programa Cuida tu Salud Mental, que lo hacemos desde Conasama para todo el público que quiera seguirnos, que quiera escucharnos por Facebook Live. El tema de hoy es sobre neurodiversidades o neurodiversidad. Y seguramente todos habrán escuchado este término en alguna ocasión, que me parece que es muy pertinente que podamos conocerlo. Se refiere a la visión de las personas desde no lo patológico, sino desde las diferencias en algunas funciones y que probablemente tengan maneras diferentes de procesar de alguna manera la información o de ejecutar algunas funciones como la escritura o la lectura, o también diferencias en ciertas habilidades sociales. El movimiento de neurodiversidad empezó a finales de los 90 por médicos psiquiatras especializados en infancias, en problemas del desarrollo, y que se dedicaban especialmente al tratamiento de personas con autismo, de menores que habían sido diagnosticados con trastornos del espectro autista. Y es bien interesante porque históricamente los trastornos dentro del espectro autista han sido pues clasificados y han sido atendidos desde un paradigma biomédico, desde lo que llamamos el paradigma médico hegemónico. Pero, ¿qué es un paradigma? Primero vamos a tratar de responder eso. Un paradigma es un sistema de creencias sobre cierta condición, cierto fenómeno, y el paradigma médico ha sido enfocado, como para otras tantas enfermedades, en describir un fenómeno a partir de lo patológico, a partir de lo que no funciona o a partir de lo que se aleja de la condición más prevalente en la población. Eso significa que se establecieron criterios diagnósticos a lo largo de la historia de la medicina y a lo largo de la historia de la psicología y del desarrollo psicológico, neural, cognitivo en los humanos, y se identificaron algunas poblaciones con algunos problemas en el procesamiento de cognición social, o sea, de la capacidad de entender las emociones, los pensamientos que ocurren en otras personas. Las funciones de cognición social corresponden a esto, justamente, ¿no? A poder interpretar las señales emocionales de las otras personas, a poder entender cuál es el proceso de pensamiento de los demás. Estos son términos, son fenómenos que han sido señalados con términos como mentalización, función reflexiva, teoría de la mente y empatía. Finalmente son mecanismos, son procesos que son indispensables todos para la interacción humana. Pero la pregunta es, ¿todos somos iguales? ¿Todos tenemos un perfil idéntico en la capacidad de concentrarnos, de entender los procesos de pensamiento de los demás, de concentrarnos para desarrollar funciones como la lectura, como la escritura, o incluso algunas condiciones de coordinación, ¿no? Pues no, afortunadamente todos somos diferentes. Hay condiciones que son más prevalentes, pero no es necesariamente el estar dentro del promedio la única condición que nos permite hablar de normalidad. Recordemos que el término normalidad se puede referir a lo más prevalente o a lo y coloquialmente se entiende que es lo que está bien, lo que funciona, lo deseable, lo que tiene más valor frente a lo que no funciona bien. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas ha sido claro que este paradigma, focalizándose en las deficiencias, muchas veces deja de ver talentos, capacidades, facultades que las personas que se encuentran en estas condiciones, hablo especialmente de trastornos del espectro autista, de trastorno por déficit de atención, de
de dislexias, pero están incluidas disgrafias y otros tantos problemas relacionados con la regulación emocional, por ejemplo. Y entonces nos preguntamos si realmente todos corresponden a un trastorno y debemos focalizarnos en la deficiencia. Y en realidad, a partir de los nuevos paradigmas en salud mental que buscan más bien vencer las barreras que tiene cada persona, buscando la equidad en oportunidades, en educación, en oportunidades de trabajo, de desarrollo. No es indispensable que todos tengan o cumplan el mismo estándar. Al contrario, hay que reconocer la diversidad en las capacidades que tenemos para procesar lenguaje, para movernos socialmente. Además, es importante que la salud mental se centre en las personas, en sus capacidades, no, en sus capacidades como seres humanos, en los derechos que tienen. México en 2007 se adhirió a la conferencia de personas con discapacidad, de derechos para personas con discapacidad, en la cual se garantiza que todas las personas puedan tener equidad en oportunidades, que pueda haber apoyos en quienes lo necesitan y que todos puedan tener un plano de justicia para poder acceder a educación y a trabajo y a actividades recreativas sin observar necesariamente cuál es su condición de capacidad productiva. A esto le han llamado capacismo, ¿no? El capacismo corresponde mucho a esta visión altamente neoliberal en donde las personas valen de acuerdo a la capacidad de producir. En el paradigma que manejamos actualmente, las personas tienen el valor por ser personas. Todos tenemos el mismo derecho, no es necesariamente que podamos producir lo mismo que todos, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, el reducir las barreras en la atención, en la posibilidad de tener acceso a la educación, al trabajo, a la convivencia, implica que los apoyos tienen que estar centrados desde la comunidad. O sea, todas las personas tienen que tener posibilidad de ser incluidas en las escuelas, en los grupos, en los deportes, en las artes escénicas, en las artes en general, en las actividades culturales. Y no solo eso, sino también es importante que al realizar investigación en salud mental, las personas que se encuentran en alguna de estas condiciones, vamos a pensar de manera muy amplia, que incluye personas en el espectro autista, que puede incluir desde leves condiciones en la interacción social que requieren ciertos apoyos, como lo que antes se llamaba síndrome de Asperger, y diferentes pequeñas diferencias en el funcionamiento social o en la interpretación de señales sociales, hasta autismo o estas condiciones que pueden limitar algunas interacciones sociales de manera más profunda y que requieren más apoyo. Bueno, pues referente a esto, recientemente ha habido propuestas de que aún para las publicaciones y para el desarrollo de investigación en esta área, participen siempre personas de la comunidad que se encuentren en alguna de estas condiciones. ¿Para qué? Bueno, para que la información sea asequible, para que los problemas puedan tener una perspectiva desde la primera persona de quienes viven estas condiciones y puedan señalar las limitaciones que han tenido, la segregación que han sufrido y que tenemos que evitar, la inequidad en oportunidades y, desde luego, condiciones de discriminación. Desgraciadamente, los medios masivos glorifican las capacidades de socializar y los medios masivos y además los medios electrónicos, ¿no? Hay que pensar en las redes sociales que todos utilizamos, en donde continuamente se vanagloria el estatus social, la popularidad de las personas, la belleza de acuerdo a un estándar físico, ciertas formas de hablar, de moverse. Sin embargo, es importante que
podamos hacer una reflexión sobre cómo es que debemos incluir a todas las personas, todas deben ser reconocidas en este movimiento que se ha llamado neurodiversidad. Quiero aprovechar para hacer un saludo a todos los estados. Sé que por allá hay muchísimos profesionales que continuamente se enfrentan a encontrar las formas de ayudar a todas las personas que se encuentran en alguna de estas condiciones y que han podido vivir en carne propia cuántas barreras existen para que puedan ser incluidas en la toma de decisiones, por ejemplo, o en la participación ciudadana. Recordemos que uno de los elementos importantes del concepto de neurodiversidad es que primero están las personas. O sea, cada persona, independientemente de cómo la ubiquemos en este continuo de tantas dimensiones en cuanto a funciones cognitivas o desempeño social, primero están los sujetos de derechos. O sea, primero tienen todos la necesidad de ser reconocidos como personas con derechos y con necesidades que tenemos que todos colaborar y todos identificar, porque es responsabilidad de toda la comunidad en México, que ellos puedan tener o que todos podamos tener las mismas oportunidades. Y para esto hay tres conceptos que me parece bien importante mencionar: el de igualdad, el de equidad y el de justicia, ¿no? La igualdad nos referimos básicamente a la igualdad en derechos. O sea, todas las personas tenemos los mismos derechos, por lo tanto, digamos que hipotéticamente o en un punto de vista ideal, pues podríamos desarrollar las mismas condiciones. Y los apoyos, las oportunidades y el retirar barreras tienen que ser diferenciados dependiendo de quién los necesita más y en dónde, especialmente quienes han tenido pues menos privilegios y que provienen de una historia en donde han sido segregados por alguna condición. Entonces nos referimos a equidad, a que todos podamos llegar al punto en el que a partir de los apoyos o el retiro de barreras podamos acceder a estas oportunidades, tanto de atención en salud, de inclusión en grupos, de toma de decisiones, de participación ciudadana. Y finalmente, la justicia se referiría a poder retirar las barreras, es decir, a poder focalizarnos en el contexto para identificar en dónde es que el contexto es el que está limitando más a las personas, y es a partir de estas barreras, de no poder participar, de no ser tomados en cuenta, de estar viviendo invalidación constante por esta condición de divergencia o de neurodivergencia, como se ha llamado también, y cómo es que todos podamos tener la misma toma de decisiones en diferentes ambientes. A eso nos referimos. Por lo tanto, el cambio de paradigma que debemos ir imaginando en cada unidad de atención, en cada intervención comunitaria, tiene que ser orientado a identificar los apoyos comunitarios que necesitamos. Primero, identificar, nombrar, y siempre con la participación de la comunidad y de personas que pertenecen a estas minorías que históricamente han tenido condiciones de desventaja o de dificultad. De tal manera que la invitación a utilizar o a entender el término de neurodiversidad no va en contra del trabajo médico, no va en contra de las formas en las que se pueden identificar en la atención clínica por dónde tenemos que apoyar. Van más bien a favor de evaluar el contexto, de poder hacer intervenciones en donde todos puedan tener una claridad en cómo es que participamos en las barreras que tiene cualquier persona que pertenezca en cualquier punto de este gran espectro o espectros de diferencias en el desempeño cognitivo o en la memoria, ¿no? En el aprendizaje o en la interacción social. Vamos a pensar, por ejemplo, que muchas de las personas que tienen dificultades en la interacción social
en realidad pueden tener un enorme desempeño en trabajos en donde no requieren tanta interacción, como el trabajo de programación, de escritura de textos, de revisión, trabajos altamente abstractos que requieren muchísima concentración, un conocimiento amplio del mundo interno y de manejos conceptuales. Muchas personas que aparentemente podrán no tener un desempeño social bueno pueden tener enormes capacidades en estos campos. Sin embargo, quisiéramos que todas las personas pudieran ser identificadas en estas áreas en donde tienen mejor funcionamiento. Desgraciadamente, estamos todavía muy acostumbrados a señalar cuáles son nuestras áreas deficitarias. Entonces, la invitación a todos es que podamos utilizar este término, buscar cuáles son las corrientes históricas, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento, para poder entender que todos nos encontramos en algún punto de este gran espectro de capacidades que he mencionado. Y desde luego que el trabajo individual no es el único, sino que tenemos que trabajar más allá del sector salud. Por eso es importante trabajar con personas que se encargan de seguridad, de administración, gente que atiende al público tanto en las entradas de los edificios públicos, de los lugares de esparcimiento, del transporte, desde luego, porque a veces cuando hay alguna conducta que parece disruptiva solamente porque se utiliza un volumen alto, porque alguien grita, porque tiene tics o porque tiene la necesidad de mirar o de esquivar el contacto visual, que ocurre con muchas personas en esta condición, no puede ser una condición que genere exclusión en nadie. Y para esto necesitamos muchísima comunicación, estrategias de comunicación claras, en donde siempre hagamos ver los derechos de todos y cómo es que participamos en bloquearlos, a veces solamente como una forma de inercia, porque así lo hemos venido haciendo, porque le tenemos miedo a alguien que no nos mira a los ojos, porque alguien que tiene movimientos estereotipados, o sea, movimientos repetitivos que no podemos entender o que no vemos en personas en nuestro entorno habitual, que generen rechazo, ¿no? Que nos pueda generar un rechazo hacia ellos. Entonces, creo que estos son elementos muy importantes. Por ejemplo, también pensando en personas que han tenido el diagnóstico de déficit de atención, que han sido a veces estigmatizadas a lo largo de su vida académica, de su vida profesional, estos procesos de invalidación, de no reconocer cuáles son otros talentos que tienen, finalmente acaba haciendo mucho más daño en la identidad, en la autoestima y aunque se menciona desde muchas perspectivas de intervenciones comunitarias que proponen la inclusión, que proponen partir desde un piso parejo para todos, podemos revisar que sin duda repetidamente cometemos errores en no considerar a las personas que no tienen esta habilidad. Y bueno, seguramente, como en otros programas, habrá muchísimas preguntas, especialmente de quienes en su casa o en la escuela o en la familia pueden identificar alguna persona que tiene un comportamiento que es un poco diferente al del resto de la familia o al de los compañeros. ¿Qué hacer? ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo deberíamos abordar el problema? ¿Señalamos la falta? ¿Los incluimos? ¿Cómo hacer para poder encontrar atención adecuada y tener toda la información para saber cómo podemos hacerlo? Bueno, es bien importante que si notan cualquier dificultad en el aprendizaje, en el desarrollo de los chicos, si cualquier observación que se haya hecho por parte de los maestros, de los cuidadores, nos lleva a alguna duda, hay que buscar atención.
Hay personas especializadas en los servicios de salud mental, pueden acudir directamente a cualquiera de los centros comunitarios de salud mental y adicciones, a los ECOSAMAS, que son parte ahora de esta Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y también pueden comunicarse por teléfono a la línea de la vida, que tiene el número 800-911-2000, en donde un equipo de profesionales puede escucharlos, puede orientarlos sobre cuál es el lugar más apropiado, más cercano a su domicilio, a la zona en donde radiquen, para poder recibir atención oportuna. Es muy importante siempre considerar que debemos tener la información y la capacidad de decisión sobre el tratamiento que pensamos más adecuado para las personas. Hay que incluirlas en la toma de decisiones. Es bien importante que podamos escuchar siempre a quien estamos viendo que requiere ayuda. A veces no todos pueden hacerlo por sí mismos y entonces todos tenemos que funcionar como facilitadores. Había un profesional hace mucho tiempo que decía, todos deberíamos ser como rampas, ¿no? Hablando de esta analogía de personas que tienen dificultad, por ejemplo, para caminar. Entonces tenemos que actuar como facilitadores, como personas que nuestra labor va a ser reducir las barreras en la atención. Si encuentran dificultades en la capacidad de aprendizaje, de concentración, si tienen menores, si tienen niños que no pueden poner atención, que son altamente impulsivos, que es difícil contenerlos, que la misma comunidad no puede convivir con ellos porque su comportamiento lo encuentran altamente disruptivo y es difícil que sean integrados en juegos, en equipos, que sean invitados a participar en eventos culturales, sociales, probablemente sea un indicador de que requiere apoyo, no de que requiere segregación, de que necesitamos escucharlo y apoyarnos siempre a personas que se encuentren con este problema. Y recordemos, esto es aplicable para casi todas las condiciones humanas. Esto implica no solamente condiciones de interacción social, esto tenemos que considerar siempre de la misma manera personas que han tenido problemas con el consumo de una sustancia o que tienen problemas con la regulación emocional o que están teniendo problemas en mantener su funcionamiento en las etapas más tardías del ciclo vital, en donde hay déficits de otro tipo y también corresponde a una condición en la que los derechos no se pierden. Tenemos que participar todos en proteger estos derechos. Recuerden, México ha firmado hace ya más de una década esta Carta de Derechos de Personas con Discapacidad, que garantiza el derecho de todas las personas para poder tener participación ciudadana y decisiones sobre el tipo de tratamiento que puede tomar también en la mayoría de los casos. Esta es una de las propuestas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones para todo el país. Por favor, cualquier duda, háganosla saber. Pueden contactarnos a partir de cualquiera de las redes sociales que conocen y desde luego a partir de la línea de la vida, como comenté hace un momento, marcando al 800-911-2000. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad esta charla. Es importante siempre hablar de este concepto de neurodiversidad. Y por favor, cualquier duda, cualquier inquietud pueden hacérnosla saber dejando un mensaje en este Facebook Live y nos vemos como siempre cada semana en Cuida tu Salud Mental. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Algo está cambiando. La salud mental es tan importante como la salud física. Es fundamental para prevenir adicciones. La salud mental es indispensable para ser feliz. Por eso, estamos cambiando para ti.
La Comisión Nacional contra las Adicciones, los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental se unen en una sola instancia, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Brindamos atención coordinada de los problemas de salud mental y adicciones, mayor eficiencia y elaboración de políticas para tu bienestar, sin estigmatización y poniendo los derechos humanos como prioridad. Por ti, por los demás, por la salud mental. Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. ¿Crees que alguien está en peligro de suicidio? Aunque a veces nos resulte incómodo hablar del tema, debemos saber que 9 de cada 10 personas que tienen pensamientos suicidas lo expresan con palabras, cambios de conducta y gestos. Pongamos atención a las señales y escuchemos sin juzgar. Demos nuestro apoyo y busquemos ayuda profesional. El silencio no es opción. Dialoguemos. Toma la línea de la vida y llama al 800-911-2000. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México.